realidad hay que un poco entender el contexto, no solamente mirar el dato, sino entender el contexto con el cual nosotros cerramos con esos niveles de deuda. Un poco afectado también por la coyuntura que el país estuvo viviendo, principalmente a partir del año 2019. O sea, si uno ve un poco la historia, ve que el endeudamiento que se vino dando era para el financiamiento principalmente de obras de infraestructura, y esto un poco entre el año 2019-20 cambia para poder enfrentar la coyuntura que ha enfrentado el país, tanto en materia interna, por ejemplo, afectado en materia de condiciones climáticas adversas o la pandemia mundial que afectó a nivel global, y eso también ha hecho que se aceleren los procesos de endeudamiento, pero nosotros seguimos sosteniendo de que estos niveles son aún sostenibles, son administrables, son gestionables por parte de un país o de una economía como la paraguaya, y es lo que estamos haciendo hoy. Estamos gestionando eso, tratar un poco de ordenar también y volver un poco a esa senda de poder atender los requerimientos en materia de infraestructura pública que tiene el Estado, que un poco lo reflejamos en el presupuesto general de la nación. Y nuevamente, nosotros estamos en una tendencia hoy del déficit fiscal, con una tendencia, digamos, a la convergencia para el año 2026. Cerramos el año 2024 con un déficit perdón, 2023 con un déficit del 4,1% que habíamos solicitado. Este año tendríamos que cerrar con un 2,6% y estamos trabajando en base a eso para poder converger para el 2026 al 1,5, que es el techo que establece la ley de responsabilidad fiscal. Viceministro, justamente por ahí pasan los esfuerzos para ir reacomodando, reequilibrando lo que sería la deuda pública de nuestro país, porque estaba justamente comentando, estamos todavía en niveles sostenibles, pero evidentemente entiendo que tampoco es el interés de las autoridades seguir con un crecimiento demasiado acelerado de la deuda pública, ¿verdad? Esos esfuerzos para ir acomodando el déficit fiscal a lo que establece la ley de responsabilidad fiscal sería el gran esfuerzo que se está realizando para volver cada vez más equilibrado lo que sería la situación de las finanzas públicas. Es así, Eduardo. En realidad, nosotros todo el trabajo que vamos haciendo y en la que estamos inmersos en el Ministerio de Economía apunta a un proceso de gestión responsable. Es ahí donde queremos nosotros que los niveles o el endeudamiento que pueda seguir sumándose a este proceso, por un lado, gestionamos las deudas que ya existen, y por el otro, vemos los proyectos que tienen el mayor impacto tanto económico y social, para poder generar nuevo endeudamiento, considerando un poco que el escenario fiscal que tenemos actualmente no nos permite generar un espacio para financiar las grandes obras o los grandes compromisos que tenemos con recursos propios. Y es ahí donde el Estado entra a, por un lado, también hacer uso del perfil de deuda que hoy tiene, que estamos a un paso del grado de inversión, y que le permite acceder a un financiamiento que es conveniente a los efectos del Estado, y a partir de ahí también poder cumplir con la demanda que tiene la ciudadanía para con lo que requiere en materia de servicios y bienes públicos. Nuevamente, el trabajo que lo estamos haciendo desde aquí es un trabajo responsable, apuntando a esa sostenibilidad que permanentemente estamos haciendo énfasis, Eduardo. Viceministro, ¿y cómo aporta en materia de sostenibilidad lo que sería esas últimas operaciones que estuvo realizando el Ministerio de Economía y Finanzas para ir guaranizando, entre comillas, el endeudamiento? Eso también tiene su efecto positivo en términos de que se eliminan factores como el riesgo cambiario. Es así, Eduardo. A nosotros nos da una previsibilidad en materia de los pagos que tengamos que realizar o las devoluciones, tanto en pago de intereses como cuando nos toque la amortización de esa deuda, considerando que la mayor parte de los ingresos que obtenemos nosotros aquí a través del Tesoro Público son en guaraníes.
Entonces, lo que nos permite a nosotros es que en la misma moneda que estamos recaudando quedan nuestras obligaciones. Y un poco apunta a eso, este hito histórico que se ha realizado a principios de febrero, o sea, la colocación en el mercado internacional de la deuda paraguaya en guaraníes ha abierto un espacio demasiado importante y que a los efectos de la gestión del Tesoro Público, de sus obligaciones, nos transmite o nos permite una tranquilidad a los efectos de no estar mirando o no estar sujeto a los vaivenes por ejemplo, el tipo de cambio del dólar con respecto al guaraní. Entonces nosotros podemos hacer frente bajo un escenario previsible de las obligaciones que tiene el Estado para con los acreedores, en este caso acreedores internacionales, y también que las principales colocaciones en el mercado local son en guaraníes. Viceministro, entiendo que también lo que serían las figuras de las alianzas público-privadas son bien vistas por parte del gobierno en términos de que permitirían avanzar en ciertas obras y dando un cierto respiro a lo que son los compromisos públicos, ¿verdad? ¿Eso también forma parte de la agenda de las autoridades también para este año o para los siguientes años? Está dentro del paquete de opciones, se está analizando, es... si uno empieza a ver los requerimientos o las necesidades que se tienen en materia de inversión, uno se encuentra con un paquete muy importante de requerimientos financieros. Es ahí donde nosotros, desde el Ministerio de Economía, tenemos que empezar también a hacer la priorización conjuntamente con en este caso, las dependencias o los ministerios que van a ejecutar los proyectos en cuanto a cómo financiar esos proyectos. Y las APP son una herramienta importante. Yo creo que ha dado resultados este trabajo que ya se ha hecho con la ruta 2, donde creo que la gran parte de las personas que son usuarias de esa ruta entenderán o creo que están satisfechas con el servicio que hoy se le está prestando. Es una herramienta importante, está siendo analizada por parte del gobierno en conjunto con las entidades ejecutantes, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, si hablamos de rutas, y en conjunto con el Ministerio de Economía para manejar las alternativas que sean más convenientes a los efectos del Estado poder asumir compromisos, porque siempre hay compromisos que tienen que ser asumidos también por el Estado, porque una asociación público-privada, pero también que sea rentable y sea un buen negocio para el sector privado. Y finalmente poder dotar de la infraestructura requerida para poder hacer la conectividad del país. En materia de nuevos préstamos, viceministro, ¿hay algún tipo de proyecto que ustedes estén poniendo a consideración también del Congreso Nacional? Hay algunos escenarios o hay algunos proyectos que se están siendo aún analizados, eh, como te menciono, no solamente en área de infraestructura de conectividad, sino también en otras áreas, por ejemplo, en el sector de educación, en el sector de salud, que se están analizando, porque nuevamente las necesidades son infinitas, son muchas, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer este trabajo de priorización y teniendo en cuenta la conveniencia del ofrecimiento para con el país y que va a generar un impacto real en la ciudadanía, en el ciudadano que va a recibir mejores bienes y servicios públicos, es ahí donde tomamos la decisión de asumir el costo que significará un endeudamiento y remitir al Congreso Nacional. Estamos en ese análisis. Hay varios proyectos que están siendo analizados al interior del Ministerio de Economía y en conjunto con los distintos ministerios. Claro, y siempre buscando las condiciones más ventajosas para Paraguay ofrecidas por parte de los organismos internacionales. Es así, Eduardo. Siempre pensando en el país en primer lugar y que el beneficio con el ciudadano. Viceministro, se hizo recientemente la presentación a las instituciones públicas del PGN 2024 y bueno, los diferentes detalles que componen al presupuesto general de la Nación. En líneas generales, se tiene un proyecto o un presupuesto en realidad ya manejable y que está ya siendo ejecutado por parte de las diferentes instituciones.
Es así, Eduardo. El presupuesto, digamos, tiene varias etapas una vez que es aprobada la ley. La primera es la reglamentación de la ley, que nosotros lo emitimos el 19 de enero. El año anterior se había emitido alrededor del 26, nosotros el 19 de enero ya lo emitimos. Las entidades, en realidad, desde más alrededor del 5 de enero ya pueden ejecutar su presupuesto porque los créditos ya están aprobados, pero es una definición de gastos prioritarios la que debe realizar. A partir del decreto reglamentario, lo que hay en la siguiente etapa es el plan financiero, que no es otra cosa que definir de manera mensual los requerimientos financieros que van a tener las entidades a lo largo del año. O sea, hacen una programación mensual del presupuesto aprobado. En esa línea también se tiene aprobado el plan financiero y nosotros estamos trabajando ya con la ejecución de manera normal con cada una de las entidades a los efectos de poder cumplir con los compromisos y con los objetivos que se tienen trazados para este año 2024 y que están reflejados en el presupuesto. Con el plan financiero, evidentemente, viceministro, se busca garantizar de que los recursos alcancen para las prioridades de cada una de las instituciones. Es así, más que nada es un instrumento de planificación donde lo que nosotros vemos es un poco cómo, cuáles serían los requerimientos que tienen las entidades, porque no todo, o sea, si yo tengo un presupuesto de 100, en realidad mi mayor requerimiento podría ser recién en el segundo semestre y no en el primer semestre. Entonces, nos permite a nosotros desde el Tesoro Público poder acompañar ese proceso de gestión y también incorporar lo que es, digamos, la tendencia en los procesos de recaudación que se tienen. El primer trimestre del año, en el primer trimestre del año, se recauda aproximadamente el 20% de todo lo que se recauda en el año. Entonces, es un trimestre de baja recaudación y por lo cual nosotros también debemos adecuar los compromisos a esa capacidad de recaudación y eso se va reflejando y aumenta tanto en el segundo y en el tercer trimestre, que son los meses de mejor recaudación para también acumular recursos para poder dar cobertura principalmente a los requerimientos que se tienen a fin de año, ¿verdad? Que es de conocimiento todo lo que hace al pago de aguinaldo y otros compromisos que tiene el Estado, Eduardo. Viceministro, entiendo lo que dice en términos de los ingresos tributarios y su participación en esta primera etapa del año, pero ¿cómo están viendo ustedes el rendimiento de los resultados de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? Porque se están teniendo crecimientos interesantes en términos de recaudación. Es así, de este lado del mostrador, que nosotros somos los que recibimos los recursos y tenemos que gestionar esto, estamos muy satisfechos con los resultados que están teniendo la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Básicamente está creciendo más del 20%, 24, 23, 24% en los dos primeros meses del año. Eso a nosotros nos ha permitido dar también cobertura a los requerimientos que se tienen por parte de las entidades para poder ejecutar los gastos programados y esperamos nosotros esto se pueda sostener a lo largo del año, ¿verdad? Porque va a ser una muy buena noticia porque nosotros el año pasado, te doy el dato, ¿verdad? Del año pasado, de lo que estaba presupuestado en materia de recaudación tributaria, se dejó de recaudar 100 millones de dólares, que genera un impacto porque esos 100 millones no recaudados tienen en contrapartida una programación de gastos que no pueden ser cubiertos. Entonces, en la medida que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios pueda cumplir con su programación y con el plan de recaudación nos permite a nosotros también dar cobertura a esos requerimientos en materia de gastos que tienen, gastos e inversiones que tienen las distintas entidades del sector público. Claro, esto en cierto modo también se ve incentivado por la dinámica económica, o en realidad tiene mucho que ver con la dinámica económica, viceministro. Es así, es así. Aparte de los controles que están y el trabajo que está haciendo la DENIT, que permanentemente están en contacto con nosotros, ¿verdad? A través del ministro y con nosotros que somos la parte que administramos los recursos aquí en el Viceministerio de Administración Financiera, también, digamos, recoge
lo que hace a una dinámica, una mayor dinámica de la economía, ¿verdad? Pero también hay un efecto de medidas que fueron adoptadas por la propia administración y que le ha permitido mejorar, por un lado, controles, cruzamiento de datos y ese control ha permitido también una mejora en la recaudación. Viceministro, finalmente, de a poco también va empezando el proceso para el presupuesto general 2025, ¿verdad? Esto es un proceso dinámico, se tiene un presupuesto aprobado, pero prácticamente en la medida en la que se van cerrando los procesos ya hay que ir preparando el siguiente. El Ministerio de Economía y Finanzas va a ir también previendo algún tipo de innovación, novedades con relación al PGN 25. Y estamos en eso, Eduardo. Creo que es muy rápido, ¿verdad? En realidad nosotros emitimos, es como decís, ¿verdad? Todavía al finalizar el primer cuatrimestre nosotros ya emitimos los lineamientos que van a ser tomados en cuenta por las entidades para la programación del presupuesto 2025 y se le da tiempo hasta el último día del mes de junio para poder presentar su anteproyecto, ¿verdad? Esta un poco es la dinámica en la que tenemos, pero entendemos que este proceso también le va a permitir a las entidades trabajar mejor en lo que hace a la programación y la determinación de los objetivos que se tienen en materia de gestión, porque hay que recordar, nosotros asumimos el 16 de agosto y el 30 de agosto ya estábamos presentando el proyecto de presupuesto. Es ahí donde hemos hecho algunos ajustes, pero realmente no refleja muchas veces o en muchos casos no refleja un poco la intención que tienen las máximas autoridades de la dinámica o los objetivos que tienen trazados para cada una de sus instituciones. Ahora lo que nos va a permitir es tener el tiempo suficiente para ir haciendo los ajustes, pero también ir acompañando ya la ejecución del 2024 para identificar cuáles son los aspectos que tengan que ser tenidos en cuenta a la hora de presentar el proyecto para el 2025 y ser un poco más finos, por así decirlo, en cuáles son los objetivos que tenemos trazados para cada una de las entidades. Y siempre, viceministro, el gran objetivo cuando hablamos de cualquier tipo de presupuesto público o de gasto público es que justamente ese gasto sea efectivo, ¿verdad? Que no haya ningún tipo de mal gasto y asumo que las autoridades también siempre están buscando los espacios para ir mejorando la calidad del gasto público. Sí, acá nosotros del Ministerio de Economía hace rato hemos abandonado, digamos, ese indicador de gestión donde te dice, ¿y cuánto ejecutaste tu presupuesto? Y 97%, sos un buen ejecutor. No te dice qué has hecho con el presupuesto. Por eso nosotros desde hace un tiempo ya en el Ministerio de Economía y hemos trabajado en conjunto con varias entidades en lo que es el presupuesto por resultado y hemos avanzado un escalón adicional donde ya estamos hablando de gestión por resultados, en donde independientemente a que vos cómo ejecutes, o sea, el nivel de ejecución que tenga, en realidad tenemos que valorar de los objetivos que trazamos, de cuántas personas, cuántos ciudadanos pretendíamos llegar con los bienes y servicios públicos, han sido o han generado esa cobertura que se pretendía con respecto a lo inicialmente previsto y a partir de ahí trabajar en los ajustes que se requieren para poder cumplir con esos objetivos, Eduardo. O sea, nosotros estamos trabajando más en esa línea de gestión, más que una cuestión de un indicador de nivel de ejecución. Y también lo que se busca, viceministro, es ir enfrentando la rigidez que en cierto modo tiene el presupuesto, ¿verdad? Se busca que haya cada vez mayor espacio para hacer frente a las necesidades básicas de la ciudadanía y no solamente a salarios. Es así, es así. A ver, nosotros tenemos, y hay que reconocer y ver un poco cómo se compone la estructura salarial también del Estado, ¿verdad? Siempre se mira el indicador de la relación de salarios con respecto a los ingresos tributarios, salarios con respecto al presupuesto total, pero hay sectores, y principalmente el sector salud, educación y lo que hace a seguridad pública, cuyo principal componente, digamos, es el salario y estos tres sectores representan entre el 65, casi 70% de lo que es la masa salarial que administra el Estado, ¿verdad? Todavía falta, a ver, generar una mayor eficiencia en cuanto a los ingresos o a la administración de ese espacio que
digamos, no es destinado a salarios y es el desafío que principalmente tenemos nosotros aquí. Creo que el ministro Fernández siempre lo deja en claro, tanto a nivel público como cuando habla con sus colegas a nivel del gabinete, que el desafío que tenemos es hacer más con los mismos recursos, o sea, con el mismo presupuesto, que entregar mayores bienes y servicios a la ciudadanía, o sea, trabajar mucho más en la eficiencia.